hasta que llegó uno. O sea, pasa muchas veces, ¿no? En la vida que estás tú disfrutando, tú llegas a una fiesta o te vas a la piscina o lo que sea, estás en la playa disfrutando y viene el típico, lo que llaman hoy en día el cuñado, ¿no? Pero que el brasa. Sin dejar exactamente, sin entrar en exactamente el típico que algunos conocemos que sabe de absolutamente de todo, de conspiraciones, de filosofía, de política, de matemáticas, sabe de todo. Sí, un cuñado, que se llama también. Sí. Yo creo que ha hecho la comparación, no sé, Pablo, qué pensarás, ha hecho la comparación perfecta de la vida actual. Más que la del señor del viaje. Sí. Totalmente. El cuñado, y podemos decir. Sí, el cuñado, exactamente, es el cuñadismo. Sí. Pero fíjate. Y de alguien que. No, perdón. No, di. De alguien que. No, que eso venía al fin. Que lo del barco, eso, pero el ejemplo que pone del barco, yo lo que he entendido es que lo que dice es que no al final no predica, o sea, no cumple con lo que predica, ¿no? O sea, habla con la boca llena de estoicismo, de ante la desgracia y los infortunios de la vida, tú tienes que mantenerte. O sea, los libros de autoayuda, no quiero entrar en un tema muy así oscuro para los espectadores, pero casos que se han conocido de estos de gurús de autoayuda que luego se han suicidado, no quiero entrar en eso, ¿no? Pero que dicen que te vendes libros de hostia, ante las adversidades de la vida mantente firme porque tienes una luz dentro de ti que siempre brilla, no sé qué, y luego descubres que se han tirado de un puente por desgracia, ¿no? Porque no han podido soportar los males de la vida. Y dice... Pablo Coelho sigue vivo, ¿no? Todavía. Sí, pero Valtteri Risotto no. Bueno, que sepamos, no. Como que no está vivo. No me dé esa mala noticia. Bueno, en fin, ya hablaremos fuera de ella. Bueno, Valtteri habría que verlo, ¿no? Habría que poner Google. Habrá que llamarlo para el próximo Cicuta. Pero va a tener la imagen congelada de una foto. Un saludo, Valtteri. Y un saludo, Pablo Coelho, si nos escucha. Pero me ha encantado el ejemplo del barco. Me gusta muchísimo. Que dice, tú dices todo eso, ¿no? Ante las adversidades, mantente firme, no tengas miedo, somos estoicos, nos mantenemos firmes ante la adversidad. Dice, pero cuando el barco empieza a zozobrar en la tormenta, empiezas a gritar, mamá, ayúdame. Sí. Y ahora que me venía a mí a contar, ¿no? Si es que el estoicismo al final se descubre que al final no es una filosofía práctica de vida, esto del estoicismo. Y última cosa que yo quería decir es que os dais cuenta cómo en realidad en este capítulo en concreto, pienso yo, bueno sí, en realidad sí, pero en este capítulo en concreto lo disfraza la crítica al chaval como que se hace llamar estoico, no dice este chaval era un pesado, que también, pero sobre todo la preocupación de Eulogelio del repelente de insectos es decir que este se hacía llamar estoico cuando no lo era. No está criticando en sí al 100%, en este caso, la charlatanería, sino simplemente el que se haga pasar por lo que no es. Curioso. Eso. Que te digo, no, o sea, Eulogelio repelente de insectos, pero literalmente, ¿no? Sí. O sea, el tío se quita de encima todo lo molesto. Tiene su explicación lo de repelente. Bueno, esto no lo dijimos el primer día porque no lo sabíamos, pero cuando fui a buscar para el programa las imágenes, para poner ciertas imágenes para que no todo el rato fuera nuestra cara, fui a buscar a Eulogelio y salió Eulogelio Precio. Y le piqué ahí y es un repelente de insectos, una crema, que no sé dónde se vende, supongo que en América, pero sí. Que vale $300. Bueno, vamos a pasar al siguiente porque estamos ya en el minuto 26. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente que nos pidió, que fue anoche, fue Fran. ¿Sabéis quién es? ¿Quién? Osi, Fran. ¿Sí? Osimandias. Osimandias. Osimandias nos pidió el capítulo 17 en el cual se habla de la esposa de Sócrates.
vamos a leer ese. Lo que pasa es que he estado mirando y el otro capítulo que nos han pedido, que es el 3, es bastante largo, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a leer el por orden de petición, porque el primero fue el de Frank. Y ¿El 17? ¿Perdona? El 17, y después vemos qué hacemos con el 3, porque el 3 lo he mirado y es bastante larguito, ¿eh? No sé si... Si quieres hacer un resumen. No, es que no lo he leído. O sea, yo vengo sin preparación previa. Viene virgen. Y el 17, ¿lo quieres leer tú o lo leo yo, señor? Dale. Brindamur. Voy a leerlo yo. Rob Brindamur. Vámonos. Capítulo 17. ¿Con qué equilibrio moral soportó Sócrates el carácter intratable de su esposa? En este mismo capítulo, lo que escribió Marco Barrón en ciertas sátiras sobre el deber del marido. Vamos allá. Jantipa, la esposa del filósofo Sócrates, fue, según cuentan, una mujer de muy mal carácter y pendenciera. Día y noche hacía gala de la ira y mal humor propio de las mujeres. Aulogelio, por favor, no me censuren mi propio programa. Alcibíades, admirado de estas destemplanzas para con su marido, preguntó a Sócrates qué razón había para no echar de casa a una mujer tan desagradable. Cita: porque al sufrir a una mujer así en casa me acostumbro y ejercito la práctica de sobrellevar más fácilmente también la petulancia y las injurias de los otros fuera de casa. Fin de la cita. Más o menos esta es también la opinión que Barrón expresó en una sátira menipea sobre el deber del marido. Cita: los defectos de la esposa hay que corregirlos o soportarlos. Quien corrige los defectos consigue una esposa más agradable. Quien los soporta se hace mejor a sí mismo. Cierra la cita. Estas palabras de Barrón, tollere y ferre, corregir y soportar, ciertamente están muy bien puestas, pues tollere está puesta en lugar de corrigere, corregir. Así pues, queda claro que Barrón nos quiere decir que si no se pueden corregir los defectos de una esposa así, hay que soportarlos, cosa que un marido puede hacer sin merma de su honestidad, pues los defectos son más llevaderos que los escándalos. Bueno, Fran nos ha metido en un lío, vamos a decirlo. Vamos a decir que no estamos de acuerdo. Ese capítulo, pero... Hombre, la última frase. ¿Sí? La última frase que dice: los defectos son... ¿La puedes repetir? Había cerrado ya el libro, pero vamos a darte ese capricho. Yo tengo en mi versión, creo que tengo, pues los vicios son más soportables que la deshonra. Los defectos es que la versión más... que tenemos es diferente a la mía, pero es la misma entre ustedes. Pues los defectos son más llevaderos que los escándalos. Los defectos son más llevaderos que los escándalos. Es decir, lo que viene diciendo es que es mejor sobrellevar los defectos de esa persona antes que tener un escándalo gordo como lo que no quería tener Sócrates. En realidad Sócrates lo que dice es que así endurece su espíritu, ¿no? Así se hace un tío más resistente a las críticas, teniendo esa situación en casa. Sí, se resigna un poco. Yo le veo un tono casi positivista, ¿sabes? En plan, si tiras para corregirla o si tiras para soportarla, vas a salir ganando, ¿no? O sea, quitando la parte machista, que también habría que valorar si en aquella época esta actitud se podría considerar machista o no. Hoy en día está claro que sí, pero en aquella época habría que valorarlo con los estándares de la época. Quitando eso, me parece un capítulo bastante positivista. También un poco te ayuda, ¿eh? Positivista en realidad significa otra cosa, pero bueno, tú quieres decir happy. Sí, que ante el problema tiene una actitud positiva. Claro, pero es que positivismo es una rama de la filosofía, una corriente filosófica que es otra cosa. Pero explícalo ya que lo pones.
Bueno, brevemente, no es el tema de este programa, pero brevemente el positivismo es, digamos, la fe ciega en las pruebas científicas. Entonces, claro, si dices positivista, no. Vale. O sea, un capítulo autoayudístico. Optimista, eso sí. Claro. Sí. Por eso cuando has dicho positivista, digo, digo, aquí qué pruebas científicas hay. Bueno, la de Alcibiades. Vamos a decir que ninguno de los tres nos ascribimos a los pensamientos estos de cuando dice esto que dice Aulogelio, pero bueno, pero que no, que Aulogelio no dice nada, cuidado. No metamos sí, Aulogelio. Aulogelio se ha dicho en esta ocasión el carácter propio de las mujeres, o sea que está demostrando que él mismo se está poniendo en eso, sí. Es cierto. Yo creo que me da la sensación a mí que Aulogelio también tenía, o sea, a lo mejor ha tenido una experiencia similar, porque, ¿sabes? Porque cuando tú tienes esa experiencia en la vida, no opinas de forma tan así, ¿no? No sé, tengo esa sensación de que puede ser. Pero vamos, que dentro de lo que cabe tampoco es. O sea, Alcibiades, por otra parte, Alcibiades no veas, tío, ¿no? Ahí. Alcibiades ahí metiendo ahí cizañas. Cizañita. Pero es que directamente no dice por qué no ponéis a hablar. No. Dice, ¿por qué no la echas de casa? Directamente a todos por tu. Mándalo. Bueno, esto sí que es una cosa común, un lugar común en la literatura clásica, es hablar de que la mujer de Sócrates era una persona bastante difícil. Eso sí es un lugar común, pero claro, es que aquí en el capítulo Aulogelio ya se ha metido en machismo puro y duro, sí, eso sí. Pero bueno, eso no quita que esa mujer fuera insoportable en realidad, ¿sabes? Yo creo que para la época, el discurso para la época tuvo que ser de transgresora, ¿sabes? De izquierda progresiva, porque vamos, en vez de decir, oye, la ley te permite, que no lo sé si lo hacía o no, la ley te permite, como Alcibiades ya deja entender, la ley te permite que la eches de casa directamente, dice, adopta otra, sí. No sé. O no, o quédate otra solo. actitud, ¿no? Vale. No, pero dice. Sí. Pero sí, está claro que es más machista en el sentido de que. Bueno, yo diría que aquí el único que se cubre un poco de no gloria, pero el único que se salva un poquito es Sócrates, que realmente es el que bueno, como siempre, Sócrates se salva de todo al final. Que no dice nada, ¿no? Se cayó, como cuando bebió la cicuta. Es decir, claro, este programa es honor a Sócrates, el propio título. ¿Algo que añadir, Pablo, o pasamos al 3? Yo lo veo perfecto, pasamos. Pasamos. Fran, por favor, para el siguiente, pídenos un capítulo que sea menos controversial. Si no, te echamos de que venga el programa y opine también. Claro que sí, que opine y que se lleve la censura él solo. Y la tortura. Ya sabe Martín que soy implacable con las censuras. Sí. Bueno, vamos a leer rápidamente. Te dejo a ti que lo leas rápidamente, Martín, porque sabes sabes hacerlo. Y nos ha pedido el 3. El 3, nuestra amiga Sonia. Sonia se atrevió a dar una sugerencia. Lo que pasa es que el 3 es larguito. Un saludo a Sonia. Bueno, parece un tema interesante. Es un tema muy interesante y no sé, espero que no nos lleve. Vamos a leerlo si no nos lleva. Bueno, pero tampoco podemos debatir muchísimo. Vamos al grano. El capítulo 3 dice: la ceremonia Quilón tomó una decisión ambigua para salvar la vida de un amigo. Hay que sopesar con suma atención y cuidado si en ocasiones es preciso delinquir por el bien de los amigos. Así es, delinquir por el bien de los amigos. Al respecto se aportan testimonios de Teofrasto y de Cicerón. Vale.
Aulogelio, como siempre, citando a gente, como no podía faltar. Hombre, el 1. Realmente, perdona que te corte. No, sí, Realmente el valor que tiene Aulogelio, yo creo que el motivo principal por el que se ha conservado Aulogelio es porque cita. Realmente en esta época de la literatura, esto ya un poquito de bibliografía para la audiencia, en esta época de la literatura ya prácticamente no sobrevives, porque ya está Virgilio, porque ya están todos los grandes, no sobrevives a no ser que hagas como este tío, que cita tanto que por eso se consideró, pienso, esto es una teoría mía, no es científico, pero por esto se consideró que merecía la pena conservar el texto de Aulogelio, porque tenía tal nivel de citas que la gente consideró que era positivo. Más que Tinder y desde luego más que Tinder para nosotros tres juntos, sí. Seguro. El hombre que tenía más citas en el mundo. Eso pasa también pasa con muchos autores, pero sobre todo el referente griego, lo que pasa es que para mi gusto no es tan divertido. Hay otro griego, Aulogelio es latino. Hay un griego que es Ateneo de Náucratis, que es lo que se podría hacer la comparativa de Aulogelio en griego. Pero para mi gusto no es tan divertido como Aulogelio, porque el Ateneo lo que hace es un diálogo de oradores, de banquetes, más plutarquista en ese aspecto. Bueno, y Plutarco, claro, claramente. Pero a Plutarco ya lo doy por hecho. Ya, perdón por el inciso. Adelante. Pues vamos con la primera. Cuentan los biógrafos e historiadores que el Lacedemonion Quilón, uno de los hombres más sabios, en los últimos momentos de su vida, cuando ya estaba a un paso de la muerte, se dirigió a los amigos allí presentes en estos términos, y abro cita. Probablemente también vosotros sabéis que no hallo reprensible casi ninguna de las palabras y obras de mi larga vida. En este momento creo estar seguro de no haber hecho nada cuyo recuerdo me turbe, salvo una sola cosa, de la que aún no veo claro si obré correcta o incorrectamente. Junto con otros dos fui juez en el proceso capital de un amigo. La ley establecía que aquel hombre debía ser necesariamente condenado. Por ello, o había que dejar morir o recurrir a una trampa para borrar la ley. Durante mucho tiempo medité la manera de resolver un caso tan delicado, y me pareció que lo que hice era más tolerable que la otra alternativa. Yo, en silencio, emití una sentencia condenatoria, pero convencí a los otros jueces para que lo absolvieran. De este modo, en un asunto tan trascendente, cumplí mi deber como juez y como amigo. No, a pesar de lo cual, este hecho me produce inquietud, pues temo que no esté libre de maldad y de culpa de haber aconsejado a otros algo distinto a lo que yo consideré mejor para mí, ya que el asunto era el mismo para los tres, la causa común y las circunstancias las mismas. Pues bien, este Quilón, hombre de reconocida sabiduría, dudó hasta dónde podía llegar en contra de la ley y del derecho para favorecer a un amigo, y tal asunto angustió su espíritu incluso en los instantes finales de su vida. Posteriormente, como podemos comprobar en sus obras, muchos seguidores de la filosofía se han planteado con sumo interés y cuidado la cuestión de, y utilizo las mismas palabras que ellos nos dejaron escritas, abro cita, si a un amigo hay que ayudarlo quebrantando la justicia, ¿hasta qué punto y en qué? Tales palabras revelan que se preguntaron si en ocasiones para ayudar a un amigo hay que actuar en contra de la ley y del derecho usual, en qué casos y hasta qué límite. Como he dicho, son muchos los que han planteado este problema y de modo muy particular Teofrasto, hombre muy comedido y conocedor de la filosofía peripatética. Toca este tema, si no recuerdo mal, en el libro 1 de su tratado, La Amistad. Parece que Marco Tulio Cicerón leyó este libro cuando escribió su tratado homónimo sobre el mismo tema. Por lo demás, Cicerón tomó de Teofrasto cuanto le pareció, adaptándolo a su propia manera y estilo, y lo transmitió con gran exactitud y precisión. Sin embargo, este tema, uno de los más arduos y discutidos, como he dicho, lo trató de manera demasiado concisa y rápida, sin recoger las palabras textuales de Teofrasto, tan ponderadas y claras, sino que soslayando esa angustia y especie de malestar que produce tal disputa, se limitó a enunciar el tema con unas pocas palabras. Copio las palabras de Cicerón, por si alguien quiere contrastarlas. Me encanta Abro cita. Pienso
que se deben aplicar criterios tales que cuando el comportamiento de los amigos sea enmendado, entre ellos tengan en común todas las cosas, planes y voluntades sin excepción alguna, hasta el punto de que si por ventura han de ser apoyados los deseos menos justos de los amigos, por estar en juego su vida o su honor, es preciso desviarse del recto camino, siempre que ello no sea motivo de gran infamia, pues hay un límite para las concesiones hechas a la amistad. Cierro cita. Y abro cita. Cuando esté en peligro, sigue diciendo, la vida o el honor de un amigo, hay que desviarse del recto camino y apoyar sus deseos injustos. Cierro cita. No dice, sin embargo, cómo debe ser tal desviación para ayudar, ni cuál ni cuán injusto el deseo del amigo. Mas, ¿de qué me sirve saber que en tales peligros de los amigos hay que desviarse del camino siempre que no se siga de ello una gran infamia? Si no me explica también qué considera una gran infamia y una vez apartado del camino, ¿hasta dónde puedo desviarme? Abro cita. Hay un límite a las concesiones hechas a la amistad. Cierra cita, afirma. Esto es precisamente lo que mejor hay que explicar y lo que en modo alguno enseñan los maestros. El límite que debe tener cualquier concesión a un amigo. El célebre sabio Quilón, antes citado, se desvió del camino para salvar a un amigo, pero yo veo hasta dónde llegó. Dio un falso consejo para salvar la vida de un amigo. A pesar de lo cual, en el último momento de su vida también dudó si tal actuación podía ser objeto de reflexión o justa culpa. Abro cita. No deben, señala Cicerón, empuñarse las armas contra la patria por el bien de un amigo. Cierro cita. Esto lo ha sabido todo el mundo, incluso abro cita, antes, como dice Lucilio, de que Teocnis naciera, cierro cita. Pero lo que a mí me preocupa, lo que yo quiero saber es esto. Cuando hay que obrar en favor de un amigo contra la ley, contra los límites permitidos, siempre que no se ponga en peligro la paz y la libertad, y cuando, como él mismo dice, hay que desviarse del recto camino, ¿qué se debe hacer? ¿Cuánto? ¿En virtud de qué motivo? ¿Y con qué límite? El célebre ateniense Pericles, hombre muy inteligente y dotado de las mejores cualidades, reveló su modo de pensar en una sola ocasión, pero de forma muy clara. En efecto, habiéndole un amigo pedido que jurara en falso en favor de su causa, le respondió con estas palabras, abro cita, hay que ayudar a los amigos, pero sin ofender a los dioses. Cierro cita. Teofrasto, en cambio, en el libro antes citado, debate esta misma cuestión, pero de un modo más profundo y atinado que Cicerón. No obstante, al exponer su doctrina, tampoco él opina de casos particulares ni aduce ejemplos concretos, sino que se mantiene en el plano de los principios generales, expresándose poco más o menos en estos términos. Abro cita. Hay que asumir una vergüenza o infamia pequeña y leve, si con ello se consigue un gran beneficio para un amigo. Porque ese leve menoscabo del honor mancillado se ve compensado y contrarrestado por otro acto de nobleza mayor, más importante, que es ayudar a un amigo. Mientras que aquel pequeño desdoro, aquella pequeña mancha en el buen nombre, queda limpia en atención a los beneficios conseguidos para el amigo. Es preciso no dejarse engañar por las palabras, pues la honorabilidad de mi nombre y la utilidad concreta de un amigo son cosas que están a niveles distintos. Estas cosas han de ser discernidas según la importancia y los criterios del momento, no según la denominación de las palabras ni según la prestancia del linaje. Porque cuando la utilidad del amigo o nuestro prestigio se apoyan en una base idéntica o similar, prevalece sin duda alguna el honor. En cambio, cuando la utilidad del amigo tiene más peso y nuestro prestigio sufre un leve menoscabo de poca monta, entonces lo que es útil al amigo prevalece sobre aquello que es honroso para nosotros. Al igual que un gran lingote de bronce es más valioso que una pequeña lámina de oro. Cierro cita. Copio textualmente las palabras de Teofrasto a este propósito. Abro cita. Aunque por su propia naturaleza una materia sea más preciada que otra, no por eso debe preferirse determinada parte de la primera, comparada con una cierta cantidad de la segunda. El oro, efectivamente, tiene más valor que el bronce, pero una cantidad X de oro, comparada con una cantidad X de bronce, no será correctamente evaluada si no se tienen en cuenta la cantidad y el volumen de ambas. También el filósofo Favorino limitó adecuadamente la benevolencia de tal concesión, haciendo una valoración poco estricta, algo más libre y sutil de la justicia. Al expresarse en estos términos, ahora cita, lo que entre los hombres se llama gracia, charis, no es más que la relajación del rigor en un momento de necesidad, cierro cita.
Luego el mismo Teofrasto se expresó en términos muy parecidos, abro cita. Sin embargo, dice, estas pequeñeces o grandezas de las cosas y todas estas valoraciones de los deberes vienen determinadas e impuestas en ocasiones por influencias externas, por circunstancias de las personas, de las cosas, de los tiempos y por compromisos del propio entorno que sería muy difícil incluir en una perspectiva legal, siendo tales elementos los que unas veces les confieren validez y otras los que hacen inútiles. Con notable cautela, con prudencia escrupulosa, escribió Teofrasto estas y otras cosas similares con la intención de aclarar y debatir más que con la pretensión de imponer una idea. Porque realmente los cambios de situaciones y tiempos, así como las sutiles distinciones y diferencias, no admiten un precepto rígido, constante y claro en todo momento. Algo que, ya lo dije, echábamos de menos en la primera parte de este tratado. En cuanto a Guilón, con quien iniciamos este pequeño debate, algunas de sus ideas son útiles y prudentes, pero la lección más útil y contrastada es que logró expresar de una manera muy prudente dos sentimientos tan opuestos como son el amor y el odio. Dice, abro cita, ama tanto como quizás has de odiar, y odia tanto como quizás luego has de amar. A Quilón pertenecen las siguientes palabras que el filósofo Plutarco registró en el libro 1 de su tratado El alma. Ahora cita, Quilón, el antiguo sabio, al oír a alguien afirmar que no tenía enemigo alguno, le preguntó si es que tampoco tenía ningún amigo, en la idea de que amistad y hostilidad corren parejas y se implican conjuntamente. Madre mía, o si es, ¿no? O si todavía... Ha terminado el capítulo. Sí,